Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Queremos dar las gracias, Florena Mión, Carmen Soler, os queremos acompañar en un programa de Soñando con un servicio optimista, donde pretendemos contribuir a la mejora de la cultura organizacional de tu unidad asistencial. Hablando de cultura organizacional, una de las claves que podemos encontrar en el entorno sanitario es la componente vocacional que tienen todas las profesiones sanitarias. Porque en efecto, cuando uno era pequeño, se le preguntaba, ¿y de mayor qué quieres hacer? Bueno, pues maestra, futbolista, astronauta, lo que fuese. El caso es que muchos de vosotros, vosotras, vuestra respuesta era sencilla, cuidar de los demás. Y bueno, pues algunos abandonaron el camino, pero los que siguieron, a base de muchos estudios, muchos esfuerzos, pudieron cumplir sus sueños de niñez y convertirse pues, en cuidador, enfermera, médico, lo que fuese, pero todo con esa componente vocacional, el ayudar a los demás. Lo que sí sucede es que, más desgraciadamente, con el tiempo uno se enfrenta a la realidad que no es tan bonita como uno sueña, y esa realidad, bueno, pues está hecha de organigramas enormes, muy verticales, que asfixian la iniciativa, este tiempo que nunca es suficiente para atender adecuadamente a sus pacientes, estas listas de espera que no paran de crecer, esta tecnología que hace mucho ruido, que es algo inhumana, luego esos recursos que no están nunca suficientes para poder atender como uno le gustaría. Todo esto hace que nazca muchas veces en las profesiones sanitarias ese sentimiento de agotamiento laboral, ese burnout que encontramos en todas las profesiones que tienen esa componente vocacional, porque cuanto más expectativas tenga, pues más dificultad vaya a tener para alcanzar, más frustración, y esa frustración hace que, bueno, pues un 30% aproximadamente de las profesiones sanitarias sientan en algún momento de su carrera ese burnout, ese agotamiento laboral. Si a eso le sumamos lo que habéis pasado con esos 2 años de pandemia a nivel mundial, pues conseguimos una situación realmente compleja donde efectivamente es difícil seguir motivada. Así que, bueno, pues hoy desde la Fundación os queremos presentar ese programa de Soñando con un servicio optimista para daros a conocer recursos. Que, bueno, pues los investigadores holandeses Arnold Baker y Evangelia Demeruti han podido plasmar en una serie de estudios y un esquema bastante sencillo que se llama el esquema de demandas y recursos laborales. Efectivamente, la evidencia científica nos dice cómo esas demandas, que se traducen en sobrecarga cuantitativa, ambigüedad de rol, conflicto de rol, rutina, sobrecarga mental, emocional, es moving como esa situación en que percibimos un acoso en el trabajo, disonancia emocional, cómo todo eso se traduce en esos procesos de erosión que nos puede llevar al burnout y por tanto a un bajo desempeño. Pero sin embargo, también la evidencia científica nos dice que podemos contar con recursos laborales que se traducen en prácticas como la conciliación, como estrategias para prevenir el mobbing, como estrategias para fomentar el desarrollo de habilidades también que también pueden potenciar el desarrollo de carrera, estrategias que prevén el trabajar por la prevención de la salud psicosocial, estrategias de equidad, de comunicación o de prácticas de RSE que inciden en ese bienestar. También se traducen en recursos que podamos dar desde la organización, que pueden ser la autonomía, el clima de apoyo, el feedback, esa seguridad psicológica, el estar coordinados y sobre todo el liderazgo, un liderazgo positivo. Ese papel esencial de los managers, de los gerentes, nariz verde, dentro de todo este proceso de cambio en las organizaciones. Pero también cada uno de nosotros contamos con recursos personales que nos dan un sentido de autoeficacia, que nos permiten tener mayor eficacia colectiva,
que nos permiten desarrollar nuestra competencia mental y emocional para afrontar todas esas demandas, que se traducen en procesos de engagement que se caracterizan por ese vigor, por esa dedicación, por esa absorción en el trabajo. También en procesos especialmente como los que ahora vivimos, ese recurso personal tan preciado como es la resiliencia, el poder salir fortalecidos ante la adversidad y, cómo no, la confianza, que es uno de los recursos personales que también nos pueden llevar a ese bienestar. Por tanto, lo que nos dice este modelo es que cuando trabajamos sobre los recursos laborales, esto genera mayor bienestar, traducido en engagement, en ese sentimiento de vigor, dedicación y absorción, y esto nos lleva a un mejor rendimiento laboral, a un mejor desempeño, a un mayor compromiso dentro de la organización y a un mayor desempeño traducido en ese desempeño intrarrol, extrarrol y también de compromiso organizacional. Y desde la Fundación Hospital Optimista, nuestro para qué lo tenemos muy claro. Nuestro para qué es ayudar a las organizaciones sanitarias a mejorar su salud organizacional a medio y largo plazo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues respondiendo al modelo que nos acaba de explicar Carmen, ofreciendo a los profesionales sanitarios herramientas y conocimientos. Esto es lo que queremos hacer y es lo que ahora os estamos presentando. ¿Cómo lo hemos aterrizado? Muy simple, a través de un camino que hemos llamado Soñando con un servicio optimista, que podréis encontrar en la página web, en nuestra página web de Fundación Hospital Optimista, en la pestaña de divulgación, Soñando con un servicio optimista. Este camino os lo vamos a presentar ahora Carmen y yo, pero antes de empezar tenemos algunas consideraciones que queremos apuntar. La primera de ellas, el círculo de influencia. Queremos dejar muy claro que de todo lo que vamos a hablar son recursos laborales, recursos personales, pero es que en ningún momento nos vamos a meter en lo que no podemos tocar. Es decir, nosotros no podemos hablar de sueldos, no podemos hablar de condiciones que tengan que ver con decisiones que escapan completamente de nuestro alcance. Y os aconsejamos que intentéis hacer lo mismo, fijaros en las cosas que se pueden cambiar y no en las cosas que no se pueden cambiar. Es decir, hay cosas que dependen de mí y ahí vamos a atacar duro y cosas que no dependen de mí. Entonces, las vamos a dejar de lado, ¿de acuerdo? Esa es la primera consideración. Y tras esa primera consideración que nos decía Floren de poner foco en aquello que sí que depende de nosotros, también debemos tener en cuenta que cada unidad asistencial es diferente. La cultura organizacional de tu hospital se compone de muchas subculturas. De hecho, la cultura del servicio de urgencias es diferente a la del hospital de día, porque las personas que trabajan son diferentes. Tenemos que tener en cuenta que desde tu servicio tienes la oportunidad de cambiar tu realidad, sin tener que esperar a que cambie en macro la cultura del centro hospitalario. Esta es tu oportunidad y también es tu responsabilidad. Y esa responsabilidad nos lleva a la tercera consideración. Esa consideración es la siguiente: quieras o no, tú influyes. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, es muy simple, es que por acción o omisión, todo el mundo contribuye a la cultura de unidad. Todos los días, cada interacción, tanto con pacientes, con compañeros, con cualquier persona que entra, una sonrisa o su ausencia hacen que se desarrollen esos hábitos, esos comportamientos, se vivan esos valores. Y en ese sentido, quieras o no, tú eres parte de esto. Así que, como lo decía antes Carmen, es tu responsabilidad elegir cuál va a ser mi actitud. ¿Cuál va a ser mi actitud? Hoy es lunes y es normal que esté de mal humor. ¿Por qué? ¿Para qué? Eliges tus comportamientos y contribuyes a la mejora de la salud organizacional de tu unidad. Esa es una de las consideraciones que creemos que es muy importante. Efectivamente, tú influyes cuando decides hacer tu parte, pero tienes que tener en cuenta que esto es un largo viaje. Es algo que debemos trabajar activando muchas palancas de cambio, tanto individuales como organizacionales, como colectivas. Y no existe ni el momento perfecto ni la medida definitiva. No hay ingredientes secretos. Pues sí, Carmen, es que este viaje es muy largo
Y yo diría que es un viaje tan largo como la vida de uno mismo. Tiene que entender que no va a haber nada que va a cambiar todo de un día para otro, pero sí todos los días un poquito, todos los días hacer que las cosas fluyan de forma diferente. Y por eso nos gusta tanto en la Fundación la frase de Gandhi que nos habla de unas ideas que se transforman en palabras, en un idioma, porque el liderazgo no deja de ser un idioma compartido, y esas palabras se convierten en actos, y esos actos se convierten en hábitos, y al final el destino, al final el bienestar profesional, el rendimiento laboral, que en nuestro caso se traduce en una experiencia del paciente mejorada, esos pacientes que tratamos de forma compasiva, porque nosotros como profesionales sanitarios tenemos algo que ofrecer, pero eso no se hace de un día para otro. Pasar del burnout, de ese hospital que nos oprime, que nos hace sentir mal por un montón de condicionantes, si queremos ofrecer eso a nuestros pacientes, ese cuidado compasivo, tendremos que pensar diferente, ¿no? Y esa es la cita que nos encanta de Gandhi. También hay otra, ¿verdad, Carmen, que nos gusta mucho? Bueno, hay otra cita que nos inspira, que es la de Eduardo Galeano, que decía: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y nos inspira y es palanca de cambio, porque también nos recuerda a nuestro capitán optimista, el doctor Ceppi. Sí, que siempre daba igual, del lugar que fuese, pero ese gesto diferente, esa sonrisa que al final es una declaración de intereses, ¿no? De quiero que esto sea así, y bueno, pues también a nosotros esto nos permite apuntalar, ¿no?, nuestra visión, ¿no?, de que haya ese deseo de hacer las cosas de otra forma, de forma optimista, por eso hemos nacido como fundación, y que al final ese deseo se convierta en esas ideas, esas palabras que intercambiamos y esos pequeños actos, esas pequeñas cosas que al final transformamos en esos hábitos diferentes, en ese buen rollo organizacional, esa nueva cultura que al final se refuerza todo esto, al final se retroalimenta constantemente, porque cuando encuentro un compañero que comparte conmigo esa visión, bueno, pues ahí es cuando surge la magia de decir, este es mi hospital, este es mi servicio, ese es lo que yo quiero vivir como profesional y está entre mis manos. Lo que decimos en ciencia, esa espiral virtuosa de contagio, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que nada, ahora vamos a pasar a ver cómo es ese camino soñando con un servicio optimista. Y bueno, os lo vamos a presentar ya por fin, ¿no? Este camino ya lo tenéis aquí, detrás de nosotros, soñando con un servicio optimista. Al final son 10 prácticas, 10 buenas prácticas que os van a ayudar a transformar la cultura de unidad. En ese vídeo no vamos a ir desgranando las 10 buenas prácticas, pero sí lo que vamos a hacer es hablaros de las palancas del cambio, porque lo que queremos son victorias rápidas, como dicen los ingleses. Queremos algo para entrar en acción ya. Así que la primera palanca, vamos a presentarla, es el campus de Hospital Optimista, que podéis encontrar en la página web de la Fundación. Y ese campus, pues vais a descubrir un montón de formaciones, gratuitas todas, que os van a permitir adquirir esas habilidades directivas, esas habilidades blandas. Esos recursos personales que hemos visto cómo inciden en ese bienestar y en ese desempeño. Y también recursos laborales, porque hablaremos, bueno, ahora es que el campus está naciendo, pero realmente hablaremos de hablar en público, gestionar conflictos, hablaremos de también recursos laborales para poder, bueno, pues, sumar en verde, ¿no?, en el modelo que nos presentaste, Carmen. Y para que no te sientas solo y no te sientas sola, sabemos que el camino es duro, pero es menos duro cuando lo hacemos entre todos. Por eso hemos generado la comunidad de Hospital Optimista. Tenemos diferentes puntos de encuentro. Uno es un grupo privado de Facebook, donde podemos compartir buenas experiencias, podemos compartir dudas, podemos generar debates. Otro es un encuentro mensual, el primer martes de cada mes, donde vamos a intentar compartir aprendizajes, retos, aprender
los unos de los otros, inspirarnos. Y para aquellos que seáis un poquito más vergonzosos y no queráis interactuar en primera persona, también hemos generado una línea optimista, un punto de contacto con nosotros, con las personas de la Fundación, con los expertos que nos acompañan, para poderte ayudar en todas esas dudas que se te generen a lo largo de este camino. Hablando de hacer un camino en comunidad, bueno, pues una de las cosas que nosotros queremos proponeros hoy para poner en marcha ahora mismo es la palanca número 3, es la app de la gratitud de la Fundación Hospital Optimista. Esta app tiene como objetivo potenciar todo lo bonito que os rodea, esos comportamientos de vuestros compañeros que os han gustado y que, bueno, por vergüenza, por costumbre, por lo que sea, por cultura organizacional, no solemos decir, no solemos agradecer. Bueno, pues sin embargo se han demostrado, hay unos cuantos estudios liderados, muchos de ellos por la Universidad de Berkeley, que nos dicen que la gratitud en el entorno sanitario tiene un efecto increíble. Increíble porque se reducen los niveles de estrés, aumentan los niveles de bienestar en casi un 30%, simplemente expresando gratitud hacia nuestros compañeros. Pensadlo bien, cuando yo expreso gratitud, estoy fijándome en lo bonito que me rodea, por lo tanto ya no tengo el foco en lo que no funciona. Eso me viene bien a mí, pero es que el que recibe, evidentemente, tiene un montón ahí de hormonas de felicidad y de alegría, y además lo que va a hacer esa persona es repetir ese comportamiento, porque claro, quiere más chutes de hormonas. Por lo tanto, un efecto fantástico en base a una simple app donde yo agradezco a mis compañeros. Esta herramienta la podéis empezar a usar desde ya, y es una palanca que nos encanta desde la Fundación, porque ahí se rompe el hielo entre las personas nuevas en el servicio, las personas que llevan toda la vida pero sin darse las gracias. Bueno, vais a descubrirlo y desde luego es una herramienta fantástica. Y una de las palancas más importantes para nosotros es el posibilitaros a través de los premios Hospital Optimista no solo poner en valor vuestros esos comportamientos observables, ese buen hacer de vuestros servicios, sino también el poder medir para mejorar, porque lo que no se mide no se puede transformar. Y en ese sentido podemos y contamos con un modelo científico, el modelo del equipo de Salanova, y en este modelo vamos a poder evaluar esos procesos de erosión y esos procesos de motivación que antes comentábamos en el modelo de demandas-recursos, y por lo tanto vamos a medir cómo estamos a nivel de demandas, pero también cómo estamos a nivel de recursos de tarea, a nivel de recursos sociales, a nivel de recursos personales. Además, este modelo nos permite también conocer cómo estamos a nivel de recursos personales, cómo estamos a nivel de bienestar psicológico, traducido en optimismo, en resiliencia, en creencias de eficacia, y cómo todo esto al final incide en los resultados organizacionales saludables, que para nosotros es esa calidad del servicio al usuario, al paciente, a sus familias. Y por tanto, también dentro de este modelo vamos a poderos dar la foto de cómo las prácticas que estáis poniendo en marcha en vuestros hospitales, en vuestros servicios, están incidiendo sobre ese bienestar y sobre ese desempeño. Además de poder evaluar a vuestros servicios, vamos a evaluar esa otra variable que antes hablábamos como recurso esencial, que es el liderazgo. Y en este sentido vamos a evaluar los managers positivos. Vamos a distinguir a aquellas personas que están liderando de manera positiva. Y vamos también a poder evaluar o daros los resultados de esa evaluación a efectos de que vosotros con esa foto podáis seguir evolucionando y mejorando en ese camino hacia un servicio optimista. Y tenemos más categorías para esos premios en los cuales vamos a medir, por un lado, como acaba de explicar muy bien Carmen, la salud psicosocial del servicio y el estilo de liderazgo de los managers, y por otra parte, también en relación con el camino Soñando con un Servicio Optimista, vamos a medir
esas buenas prácticas que tenemos. Por ejemplo, tenemos esas buenas prácticas que tienen que ver con el sentido de propósito, estar orientado a los demás, pues bueno, vamos a tener una categoría de premios que se va a llamar proyectos de humanización, donde vamos a poner en valor las mejores iniciativas en nuestros hospitales. También hacia los demás tenemos la categoría de la historia más optimista, donde tendremos el trinomio entre el paciente, el profesional sanitario y el acompañante, el familiar, la mascota incluso. Luego tenemos, para poner en valor, para aplaudir a como cada año, nuestro capitán optimista, esa persona excepcional que todos tenemos y conocemos en nuestros hospitales. Y luego, también para impulsar esas buenas prácticas, tenemos una categoría este año de proyectos de bienestar profesional, donde los hospitales podrán presentar esas iniciativas vinculadas pues, a la alimentación, a la salud física, etcétera, o simplemente también a las infraestructuras que ofrezcan a los profesionales sanitarios un mejor entorno para trabajar. Vinculado a la app de gratitud tendremos también a los servicios que más agradecimientos expresen los unos con los otros, esos premios Cultura Gratitud, y también vinculado al campus, que hemos explicado antes, premios Cultura del Desarrollo Personal Campus FHO. Es decir, bueno, pues no es lo mismo que en un servicio con 80 personas haya 2 personas que hayan hecho 2 módulos en 12 meses, a que tengamos 20 personas que hayan hecho 10 o 12 módulos al año. No es lo mismo y lo que vamos a premiar, por supuesto. Pero bueno, mejor que nosotros, que Carmen y yo, os vamos a dar el paso a una pequeña entrevista de 2 participantes asiduos de los premios, porque desde el año 2017 no paran de presentarse a los premios y os van a dar las razones de este camino que ellos siguen. Para nosotros, la participación en los premios Hospital Optimista se ha convertido como una herramienta de medida de la salud biopsicosocial del equipo de trabajo. Es algo que nos ayuda para saber qué es lo que estamos haciendo bien, qué puntos podemos mejorar y en qué somos más fuertes. A ver, yo creo que cuando haces estas cosas, la primera vez que cuando haces estas cosas esto une a los equipos. La primera vez que ganamos un premio, una enorme alegría, porque tú ves que tanto sacrificio, tanto trabajo para cohesionar, que es lo que queríamos, ¿no? Cohesionar el grupo, que hubiera muy buen rollo, que la gente respirara igual, jugaran a lo mismo, que al final creas una forma de trabajar, una cultura, unos protocolos de trabajo, que luego vengan y te premien eso que has hecho, es un orgullo. Eso te da una credibilidad ante la institución que hace que cuando vas a desarrollar nuevos proyectos, nuevas ideas, siempre es más fácil que te ayuden a llevarlos a cabo. Así que yo recomiendo a todo el mundo que se presente a los premios, porque detrás de presentarte a estos premios va todo un trabajo del cual luego recoges frutos en el futuro. Y luego es que es verdad que ganar el premio, no sé, nos cambió muchísimo la actitud, fue una alegría inmensa y las cosas a partir de ahí van con otro talante, ¿no? Mucho más positivo, porque el esfuerzo ha dado resultado y te lo han reconocido. Mil gracias a José Carlos y a Paqui, porque su historia, su recorrido para conseguir ese servicio optimista nos inspira a todos a sumarnos a este reto, ¿verdad? Sí. Este reto donde vamos a cambiar la cultura de tu unidad, vas a cambiar la cultura de tu unidad, teniendo en cuenta que eso supone un largo viaje, que requiere esfuerzo de muchas personas, pero que te podemos garantizar que supondrá una fantástica oportunidad para tu desarrollo personal y profesional, que supondrá una mejora cultural organizacional en tu unidad y, sobre todo, una mejor experiencia del paciente en tu unidad. Por ello, te damos la enhorabuena, te damos las gracias por formar parte de este reto y te deseamos muchos éxitos. ¿A que sí? Desde luego. Y antes de despedirnos, bueno, pues os queremos contar una pequeña historia que creemos que bueno, viene muy al caso de lo que estamos hablando, ¿no? De ese viaje y sobre todo esa actitud de cada uno contribuir con sus gestos, ¿no? Así que esta historia, bueno, se cuenta que era un cuento de los indios nativos de América, y en ese cuento, bueno, pues están todos los animales en la selva,
un día cualquiera, están todos jugando, comiendo, bueno. Y de repente surge un terrible incendio, un incendio que lo arrasa todo de repente. Entonces todos los animales salen corriendo, huyendo del lugar, ¿no? Todos menos uno, el colibrí. Sabemos que el colibrí es ese animal pequeño, el pájaro más pequeño del mundo. Y este colibrí hace idas y vueltas frenéticas entre el río y el incendio. Y va proyectando esa gotita que tiene ese piquito contra ese incendio. Y en una de esas idas y venidas, la jirafa le para y le dice: colibrí, ¿te das cuenta de lo que haces no sirve para nada? Colibrí se para, mira a la jirafa y le dice: lo sé, pero yo hago mi parte. Bueno, pues es eso lo que os deseamos, que seáis colibrís, que hagáis vuestra parte, que frente a lo que puede parecer un incendio diario de listas de espera, compañeros enfadados, y bueno, pues hay que hacer su gotita, hay que formarse, hay que agradecer a los demás, hay que inscribirse a los premios, hay que hacer pequeños gestos para que al final, bueno, si yo hago mi parte, tú haces la tuya, entre todos conseguimos un servicio más optimista. Muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias a todos, a todas, y nos vemos en el camino.